Primero que nada, les cuento que Raona es una empresa española con sede en Argentina. Nosotros operamos en España, Argentina, Colombia, Andorra y próximamente vamos a llegar a un país nuevo que no se los quiero spoilear, pero bueno, va a ser algo importante. Por otro lado, somos Gold Partner de Microsoft y somos especialistas en Digital Workplace, IA y transformación digital. A su vez, también los podemos ayudar en lo que es renovación de licencias de Microsoft, automatización y demás. En nuestra web igualmente después van a poder bien ver nuestros servicios por si les interesa algo. Acá vamos a estar. Y el día de hoy vamos a tener un webinar que habla sobre cómo implementar correctamente la IA en las empresas de la mano de Natalie Lerman. Nati es ingeniera en informática, es especialista en agentes IA dentro de Raona. Así que pasados estos 2 minutos, ya los dejo directamente con Nati. Otra cosa que les quiero decir, esta grabación después les va a llegar por mail para los que no puedan asistir o para los que se tengan que ir antes o los quieran volver a ver. Así que nada, Nati, si estás por ahí, te dejo ya con la gente y comenzamos. Dale, Bien. buenísimo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ahí debería poder verse. Eh, Sí, ahí se ve, si me dan Nati. el OK. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, rápidamente repasando esta presentación de Facu. Eh, bueno, soy Natalie Lerman, soy analista funcional, especializada en inteligencia artificial y en Copilot Studio en Raon. Mi trabajo hoy en día entonces está muy enfocado en todo lo que tiene que ver en el acompañamiento de los proyectos relacionados con la adopción de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Esto quiere decir que trabajo mucho en todo lo que es áreas de negocio, entendiendo los procesos que tienen y también ver y detectar las fricciones que hay en cada uno de estos procesos. Mi enfoque principal está en cómo es que la inteligencia artificial puede integrarse de manera realista en el trabajo del día a día. Y quiero hacer foco en esto, en la integración de la inteligencia artificial con el trabajo del día a día de manera realista. Y digo de forma realista porque muchas veces la conversación queda más que nada centrada en todo lo que es la tecnología, en el modelo, en las herramientas, en el prompt, pero cuando empezamos a trabajar con equipos reales, es ahí donde aparecen otros desafíos, más que nada relacionados con las expectativas, los procesos, la confianza, la cultura, la adopción. Y justamente de esto es de lo que me gustaría conversar el día de hoy. Así que si les parece bien, veamos en un primer lugar la agenda de este webinar. Lo que me gustaría entonces es que podamos recorrer juntos el qué empieza a pasar cuando la inteligencia artificial entonces entra realmente en una organización. En primer lugar, vamos a hablar sobre el problema que muchas organizaciones están teniendo hoy, que son proyectos de inteligencia artificial que no logran escalar ni generar una adopción real. Después vamos a entrar en algo que aparece muchísimo en los proyectos, relacionado con las diferencias entre las expectativas que tenemos sobre la inteligencia artificial y qué es lo que pasa realmente cuando se integra en el trabajo diario. A partir de ahí, vamos a estar hablando sobre qué es lo que hace que la adopción realmente funcione. Y ahí vamos a ver algunos conceptos como procesos, personas y cultura. Finalmente, me gustaría que podamos ver cómo es que todo esto también empieza a transformar los roles dentro de las organizaciones. En particular, vamos a hacer foco en el rol del analista funcional y en cómo es que cambia nuestra forma de trabajar con la inteligencia artificial. Al final, la idea es que haya un espacio de cierre y de preguntas y al mismo tiempo nos vamos a ir encontrando con diferentes interacciones a lo largo del webinar. Así que, si les parece bien, vamos a empezar por el punto 1, que es el entender por qué es que hay hoy tantas iniciativas de inteligencia artificial que se quedan a mitad del camino.
Bien, en los últimos 2 años hemos visto que hubo una gran explosión relacionada con proyectos de inteligencia artificial. Nos hemos encontrado con agentes, con pruebas de concepto, con hackathons. Es decir, muchísimas organizaciones empezaron a experimentar. Pero cuando miramos el qué pasó después, vemos que aparece algo interesante. Muchos de estos proyectos de inteligencia artificial no logran escalar. Quizás el piloto salió bien, pero nunca pasa a producción, o se compraron las licencias, pero casi nadie las usa. Es decir, hubo un entusiasmo inicial muy alto que desaparece a los pocos meses. Es acá donde aparece una frase muy escuchada, que es que probamos inteligencia artificial, pero no funcionó como esperábamos. Lo interesante es que en la mayoría de los casos, y esto es lo que vamos a ir viendo, la tecnología sí funcionaba. Entonces, por eso es que traigo este recuadro naranja que dice, el problema no suele ser el modelo, sino que tiene que ver más que nada con la adopción. Me gustaría que podamos ver entonces qué es lo que empieza a pasar cuando trabajamos con los equipos. Aparecen algunas frases que tienen que ver con síntomas que aparecen en las organizaciones cuando se empieza a adoptar inteligencia artificial. Estas frases aparecen sin importar la industria ni el tamaño de la empresa, sino que estos síntomas se repiten. Veamos alguna de ellas a ver si las escucharon. Nadie usa la gente, o no sabemos bien para qué usarlo. Los usuarios volvieron a trabajar como antes. No sabemos cómo medir el valor. Esperamos más impacto. Estas frases considero que son muy importantes porque se trata de síntomas. No son el problema en sí, sino que más bien son señales de que hay algo en la adopción que no terminó de encajar. Y fíjense que hay algo muy interesante. Ninguna de estas frases habla en sí de la tecnología. Es decir, no es que dicen el modelo no funciona, o Copilot falla, o la inteligencia artificial no sirve. Lo que aparece acá es otra cosa. Son sentimientos, sensaciones relacionadas con confusión, una falta de claridad, expectativas distintas y una clara dificultad para integrar la inteligencia artificial con el trabajo diario. Entonces, lo que empieza a pasar es que la inteligencia artificial queda en una especie de tierra de nadie. Es decir, existe, funciona, pero no se vuelve parte del día a día de las personas. Esto tiene que ver entonces con que no fracasa el proyecto en sí, pero tampoco se genera el impacto que se esperaba. Y cuando esto pasa, muchas veces se llega a una conclusión rápida que es la inteligencia artificial no dio el resultado esperado. Por eso hay una pregunta que me gustaría que sea la que guíe a lo largo de este webinar, que es, si la tecnología entonces funciona, ¿por qué es que la adopción falla? Antes de seguir indagando en este primer concepto, me gustaría que pasemos a esta pregunta. ¿Qué creen que suele frenar más la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones? Entonces, para profundizar en esta pregunta, lo que me gustaría es dejar de compartir esta pantalla y compartir en el explorador una herramienta que se llama Mentimeter. La idea es que puedan ingresar en cualquier navegador web a esta página que se llama menti.com. Ahí les doy un tiempito para que vayan yendo a ingresar al menti.com y les va a pedir además un código de acceso, que es el 66445011. La idea es que, como ya lo están haciendo, puedan responder a esta pregunta. Van a poder marcar una o más de estas opciones, ¿sí? Relacionadas con la tecnología, la falta de casos de uso, cultura organizacional, expectativas irreales,
falta de capacitación o no lo tengo en claro todavía. Mismo, si hay alguno que está teniendo inconvenientes para ingresar al mentic.com, puede ingresar sus opciones por el chat de la reunión y también lo podemos retomar por ahí. Bien, ahí van apareciendo algunas opciones. Vemos la tecnología, la cultura organizacional, expectativas irreales, falta de capacitación, todo eso está buenísimo. Dejo ahí unos segundos por si queda alguien por responder. No sé ahí, Facu, si alguien por las dudas estuvo comentando por el chat alguna de estas opciones o alguna otra. No, no, todavía no, Nati. Comentaron todos ahí en Mentimeter directamente. Buenísimo. Bien, sigue ganando por ahora las expectativas irreales. Bien, hay de todo un poco por acá. Bien. Bueno, si les parece, seguimos. Voy a dejar de compartir la pantalla del Menti y volvamos a la presentación para seguir hablando un poco de esto. Bien. Entonces, recién nos habíamos quedado con esta pregunta que era, si la tecnología funciona, ¿por qué es que la adopción falla? A mí se me ocurre una respuesta que es corta, pero quizás puede resultar un poco incómoda, que es que la adopción de la inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino que está más relacionado con un desafío organizacional. Cuando una organización entonces decide implementar inteligencia artificial, lo primero que se suele pensar es en herramientas, en qué modelo de lenguaje elegir, qué plataforma se puede usar, qué licencias son las mejores para comprar, qué agente construir, qué system prompt diseñar. Y todo esto está bien, porque es necesario. Pero muchas veces, en realidad, es solo una parte del problema. E incluso muchas veces es la más sencilla. Porque una vez que la herramienta se encuentra disponible, es ahí donde considero que empieza lo más difícil, que tiene que ver con integrarla a cómo trabajan las personas todos los días, en procesos que ya existen, en equipos que ya cuentan con formas de trabajo establecidas, en culturas organizacionales que ya tienen quizás algunos hábitos muy arraigados a ellas, en expectativas que muchas veces, como fue una de las respuestas, no están alineadas. Entonces, la tecnología quizás puede instalarse en semanas, pero una verdadera adopción es la que lleva meses. El tema, entonces, es que si no se trabaja activamente en esta adopción, va a pasar lo que vimos en el slide anterior relacionado con estos síntomas, con estos comentarios. Y uno de los factores que más impacta en la adopción y que aparece en todos los proyectos tiene que ver con las expectativas. Es decir, ¿qué esperamos que haga la inteligencia artificial? ¿Cómo imaginamos que va a funcionar? ¿Y qué pasa cuando la realidad no coincide con esa expectativa? Es acá como nos empezamos a entrar en el punto número 2. Entonces, como acabamos de mencionar, uno de los factores que más impacta en la adopción de inteligencia artificial son estas expectativas con las que se arrancan los proyectos. Muchas veces estas expectativas no se dicen explícitamente, pero sí están presentes desde un inicio. Cuando un equipo empieza a trabajar con inteligencia artificial, suelen aparecer algunas ideas relacionadas con, quiero un agente que, por ejemplo, responda perfecto, o quiero que funcione como un instructivo, que automatice todo, o directamente que reemplace tareas por completo. No porque alguien en realidad lo diga explícitamente,
sino porque estamos acostumbrados a cómo funcionan los sistemas tradicionales. El tema es que los agentes basados en inteligencia artificial no funcionan como sistemas tradicionales, es decir, no son determinísticos, no responden siempre igual y no siguen reglas rígidas como un workflow clásico. En cambio, lo que hacen es trabajar con un contexto, interpretan una intención y responden de forma probabilística y no determinística. Esto no tiene que ver con un problema técnico, sino más bien es la naturaleza de la tecnología. Entonces, cuando arrancamos un proyecto de inteligencia artificial esperando un comportamiento determinístico, claramente cualquier variación se va a percibir como un error. Entonces, muchas veces no es que falla la inteligencia artificial, sino que falla la expectativa con la que estábamos evaluando. Y cuando estas expectativas entonces no están alineadas desde un inicio, suele pasar algo muy interesante en los inicios de los proyectos, que es que empezamos con la pregunta equivocada. Esta primera pregunta que suele aparecer es esta que vemos aquí a la izquierda. ¿Qué preguntas va a responder el agente? Y es lógico que aparezca esta pregunta, porque durante años hemos asociado a los asistentes, a los bots o a los copilots con responder preguntas. Pensamos automáticamente en un diccionario de preguntas y respuestas, en bases de conocimiento con documentación, en soporte interno. Entonces es muy natural que los proyectos arranquen desde ahí. El problema en realidad no es que la pregunta esté mal, sino que el problema es que esta pregunta queda demasiado chica para lo que la tecnología puede hacer hoy. Porque cuando arrancamos preguntando solamente el qué responde la gente, veamos cómo es que el alcance queda limitado, las expectativas quedan difusas y el valor queda muy difícil de medir. Porque responder preguntas por sí solo rara vez transforma un proceso. Y acá es donde empieza a conectarse todo lo que hemos visto hasta ahora. Si la gente entonces queda reducido a solamente responder dudas, se termina usando poco, no se cambia la forma de trabajo, no se genera un impacto claro. Y ahí es cuando volvemos a las frases del principio, como por ejemplo, nadie lo usa, esperábamos más impacto, o incluso hemos decidido a volver a la forma de trabajo anterior. Ahora, en los proyectos donde la adopción sí empieza a despegar, aparece otra pregunta, que es la que vemos a la derecha. ¿Qué proceso va a acompañar el agente? Quizás parece un cambio pequeño entre una pregunta y la otra, pero en realidad se está cambiando completamente el enfoque. Porque cuando hablamos de procesos, dejamos de pensar en preguntas y respuestas aisladas. Empezamos a pensar ¿en qué momento aparece la gente? ¿Cuál es la tarea que se está simplificando? ¿A quién estamos ayudando? Es decir, ¿a qué público está dirigido? ¿Qué tiempo se está ahorrando? ¿O qué fricción se está reduciendo? Y ahí empieza a aparecer algo que es clave, que tiene que ver con el valor que le damos, el beneficio. Porque una gente que responde solamente preguntas puede ser útil, pero una gente que acompaña procesos cambia la forma de trabajar. Y cuando hacemos este cambio de mirada, ahí es cuando aparecen nuevas preguntas. Preguntas que ya no tienen que ver con estas respuestas de los agentes, sino con procesos, con reglas, con límites, con un impacto. Y justamente cuando empezamos a pensar a la inteligencia artificial desde este lugar, empiezan a aparecer desafíos que son mucho más amplios que lo técnico. Desafíos que ya van a tener que ver con cómo trabajan los equipos, cómo se integran los agentes a este trabajo diario, qué expectativas existen en los usuarios y cómo es que podemos acompañar este cambio dentro de las organizaciones. Antes de seguir avanzando, me gustaría pasar a una segunda interacción a partir de esta pregunta.
¿Cuál es el principal desafío que ven hoy para adoptar inteligencia artificial en sus organizaciones? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a volver al Menti por una segunda vez. Para los que fueron ingresando, estamos teniendo diferentes interacciones a partir de menti.com, donde aquí dejamos el código de acceso numérico. Y para esta segunda pregunta van a ver que aparece un cuadro de texto. La idea es que pueden responder una o más veces, y estas respuestas van a ir apareciendo por pantalla. Son totalmente anónimas las respuestas y cabe aclarar que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente reflexiones, lo que piensan. No sabemos para qué usarlo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Qué desafíos, qué problemas pueden tener en adoptar inteligencia artificial en sus organizaciones? Bien, no tenemos experiencia, perfecto, súper válido. Mejorar tiempos, procesos, capacitación de clientes, no hay un objetivo en claro. Bien, buenísimo todo lo que va surgiendo. Se quiere usar para todo, no hay un objetivo visible. Muy bueno. Muy buenas todas las cosas que van surgiendo, que tienen que ver con desafíos, ¿no? Que da miedo. Hay muchas inteligencias artificiales, bien, y esto creo que también tiene que ver con esto de para en qué momento se usa cada una y que se quiere usar todo al mismo tiempo y por dónde empezar. Nos marea un poco. Muy bueno. Vuelvo a repetir que si hay alguno que está teniendo problemas para ingresar al menti.com, también pueden escribir sus respuestas por el chat de la reunión y también las podemos ir leyendo desde ahí. Bien, no sé, Facu, si llegó alguna respuesta por el chat y si no, No, por continuamos. ahora no, Nati, podemos seguir tranquilos. Perfecto. Muy bien. Entonces, dejo de compartir pantalla y volvamos a la presentación. Todo lo que fue surgiendo me parece que es súper interesante y tiene que ver mucho con lo que se viene ahora. Así que continuemos, quizás trayendo esto que veníamos viendo antes relacionados con este cambio de pregunta del qué responde a qué proceso acompaña, ¿no? Y es ahí donde empiezan a aparecer nuevas conversaciones. Y acá creo que es donde el análisis funcional toma un rol mucho más estratégico en los proyectos de inteligencia artificial. Porque en los proyectos más bien tradicionales, muchas de nuestras preguntas están orientadas más que nada a la funcionalidad, como por ejemplo, qué campo mostrar, qué validaciones aplicar, qué reglas ejecutar. Pero cuando trabajamos con agentes de inteligencia artificial, las preguntas deberían empezar a cambiar. Entonces acá les traigo un listado de algunas preguntas que en mi consideración son muy importantes para el análisis funcional. Veamos cada una de ellas para profundizar un poco de qué se tratan. Vamos con la primera. ¿Qué proceso toca la gente? Considero que esta es la pregunta más importante de todas, porque si no sabemos qué proceso estamos mejorando, tampoco vamos a poder medir el impacto después. Entonces la inteligencia artificial empieza a tener cierto sentido cuando se conecta con el trabajo real. La segunda pregunta. ¿En qué momento interviene? Esto es porque no es lo mismo que un agente aparezca al inicio de una tarea, o más bien en la mitad de un proceso, o quizás ya más como al final, como una validación.
El momento en el que interviene va a cambiar completamente la experiencia. La pregunta número 3. ¿Qué reglas debe respetar? Esto es porque los agentes de inteligencia artificial no trabajan en un vacío, sino que trabajan más que nada con las reglas de negocio dentro de una organización. Y acá aparecen algunas subpreguntas, como por ejemplo, ¿qué información se puede mostrar? ¿Qué decisiones debe sugerir? ¿En qué casos también es necesario escalar a una persona? Luego tenemos la pregunta ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Esta pregunta es sumamente clave para la adopción, porque si no tenemos en claro los límites de un agente, si estos no están claros, ahí aparecen estas sensaciones de frustración, desconfianza, aparecen estas expectativas irreales. Por eso lo que hacemos nosotros como equipo Copilot dentro de Rabona es empezar con una POC, con una prueba de concepto, con un alcance acotado y a partir de eso ir sumando ciertas funcionalidades requeridas. Esto es porque cuanto más pueda hacer un agente, más importante va a ser definir sus límites. Vamos con la pregunta de ¿qué pasa si se equivoca? Y cuando te decimos esto de ¿qué pasa si se equivoca? No estamos diciendo que el agente esté mal hecho, sino que nos estamos refiriendo a algo propio de la inteligencia artificial, que como veníamos diciendo antes, viene diseñado a partir de los modelos probabilísticos. Cuando diseñamos un sistema más bien tradicional, ahí asumimos que si está bien programado, va a responder siempre igual. El tema es que con la inteligencia artificial no trabajamos con certezas absolutas, sino que trabajamos con las probabilidades. Esto significa que no diseñamos solamente un camino feliz. También tenemos que diseñar el qué pasa cuando la respuesta no es perfecta. En un agente real, esto se puede traducir en cosas como ¿se debe sugerir validar con una persona? ¿Se debe pedir más contexto antes de responder? ¿Se debe limitar el agente a ciertas acciones sensibles? Todo esto tiene que ver con el análisis funcional. No son cuestiones técnicas, sino más bien tiene que ver con un diseño de comportamiento. Y la última pregunta, ¿qué impacto tiene su intervención? Esta es la pregunta que conecta todo con negocio. Y acá aparecen los beneficios, el impacto. Por ejemplo, ¿qué tiempo se ahorra? Si hay una fricción reducida, si se logra reducir las consultas, si hay una mejor experiencia. Por ejemplo, supongamos de que contamos con una página web que cuenta con un formulario, donde a partir de este formulario la idea es que los usuarios puedan llenarlo con iniciativas, con propuestas de mejora para la empresa. Y quizás se puede ocurrir que un agente de inteligencia artificial lo que haga es mejorar la redacción de estas iniciativas, de estas propuestas. Quizás que las haga bien completas, quizás que mejore en esta redacción para que sea muy clara. Entonces acá el beneficio claro tiene que ver con la mejora de la experiencia y también, bueno, claramente se ahorra tiempo. Entonces, cuando empezamos a hacernos estas preguntas, dejamos de diseñar respuestas, sino que lo que estamos haciendo es empezar a diseñar el cómo es que la inteligencia artificial se puede integrar en el trabajo real. Y para que todo esto funcione, hay algo que es clave, que es esto que también surgió en la primera pregunta, que tiene que ver con alinear las expectativas desde el inicio del proyecto. Quizás todo esto que venimos hablando suena muy conceptual, pero en los proyectos reales esto se traduce en cosas muy concretas y prácticas. Entonces, me gustaría contarles una práctica que usamos dentro del equipo de Copilot en Raona cuando pasamos un agente a pruebas de usuario. Entonces, claramente empezamos con una reunión de relevamiento, hacemos un buen análisis funcional, luego se configura el agente en base a esos requerimientos relevados
Y una vez que tenemos la configuración de un primer agente, de una primera versión, pasamos a las pruebas de usuario. Entonces, además de facilitarles a los usuarios el link al agente, también les compartimos una planilla como esta. Porque en lugar de evaluar a la gente con una lógica tradicional de respuesta correcta, respuesta incorrecta, la idea es usar una planilla donde se registren tres cosas. Por un lado, el prompt que usa el usuario. Por otro lado, la respuesta que da la gente frente a ese prompt. Y por último, una evaluación con tres criterios. Cumple, cumple parcialmente o no cumple. Entonces, profundicemos un poco en cada uno de estos tres criterios. Marcamos el cumple cuando la respuesta es correcta en contenido, guía al usuario adecuadamente, permite avanzar en el proceso sin fricción. Tal vez puede pasar que la redacción en la respuesta no sea idéntica a la esperada, pero el usuario llega a donde necesita llegar. Y esto es cumple. Vayamos a la segunda. Cumple parcialmente. Esta categoría es muy importante porque aparece realmente muchísimo. La usamos cuando la respuesta es útil, pero quizás incompleta, o podría generar algunas dudas, o quizás mismo requiere de una repregunta. Por ejemplo, puede suceder de que la gente oriente bien, pero le falte un paso, o dé información que es correcta, pero no termina de priorizar lo más relevante. O sea, el proceso por ahí está avanzando, pero no de la forma más fluida. Y luego está el tercer caso, que es el no cumple, que directamente no cumple. La idea es que los usuarios puedan marcar este criterio de evaluación cuando directamente la respuesta ya de por sí es incorrecta en contenido, o cuando no ayuda al usuario, o genera más confusión que ayuda, que claridad. Entonces lo importante no es que la gente tenga el 100% de criterio en cumple, sino que lo importante es entender en base a este feedback recibido por los usuarios, dónde es que aparecen estos criterios parciales, qué expectativas había por detrás y qué ajustes necesitamos hacer a partir de esto. Este enfoque entonces nos ayuda a que los equipos puedan entender algo que es clave, que es que no es que estamos evaluando si la inteligencia artificial es perfecta, sino que estamos evaluando si de verdad aporta valor al proceso. Y acá vamos a continuar con el tercer punto. Hasta ahora hemos hablado de por qué muchos proyectos de inteligencia artificial se frenan. Lo que me gustaría hacer es que veamos qué es lo que pasa cuando los proyectos logran una adopción que empieza a despegar. Lo interesante es que no tiene que ver con usar mejores modelos o mejor tecnología, sino que tiene que ver en cómo encaramos los proyectos desde un inicio. Acá traigo un listadito por ahí de tips. Veamos el punto 1, empecemos por ahí. Empezar por procesos, no por la herramienta. Esto tiene que ver con que hay muchos proyectos que empiezan quizás con la frase queremos usar Copilot. Ahora, los proyectos que mejor funcionan empiezan más que nada con frases como tenemos cierto proceso que nos genera fricción. Por ejemplo, ante situaciones que requieren de muchas consultas repetitivas o muchas tareas manuales, o quizás hay un tiempo de espera muy largo o hay una sobrecarga de emails muy notoria. Esto quiere decir que la tecnología, de esta manera, entra como una solución a un problema real y no como un punto de partida. Vayamos para el punto número 2. Diseñar el rol del agente. Los agentes que logran una adopción real tienen un rol claro. No son un agente para todo, como había surgido esta respuesta, ¿no? Sino que tienen ya definido el qué hacen, a quién ayudan, en qué momento aparecen, el qué también no hacen. Porque los agentes generalistas generan curiosidad, pero los agentes con un rol en claro
Esos son los que generan una adopción. Y ahora veamos el punto 3. Alinear las expectativas desde el inicio. Esto tiene que ver con lo que vimos recién en las tablas de las pruebas de usuario, donde cuando las expectativas se trabajan desde un inicio, entonces vamos a ver cómo automáticamente baja la frustración de los usuarios, aumenta la confianza en la herramienta y mejora la percepción del valor. Y el punto número 4, que tiene que ver con acompañar a las personas. La adopción no ocurre el día en que se publica a la gente, sino que ocurre ya cuando las personas entienden para qué usarlo, confían en la herramienta, lo incorporan en su rutina y ven que realmente, por ejemplo, les ahorra tiempo. Veamos entonces que la adopción es más bien un proceso humano y no técnico. Cuando estos 4 factores aparecen en conjunto, los proyectos van a dejar de quedarse en piloto y empiezan a escalar. Y además tiene que ver con que acá aparece algo que es claro, que es que todo esto no tiene que ver solamente con la tecnología, tiene que ver en cómo trabajan las organizaciones y en el entendimiento de ese trabajo. Porque la adopción de la inteligencia artificial no es instalar una herramienta, tiene que ver con un cambio en la forma de trabajo. Entonces, cuando lo miramos de esta forma, en que adoptando la inteligencia artificial es cambiar la forma de trabajar, estamos diciendo entonces que la adopción de inteligencia artificial es un cambio organizacional. Primero, la inteligencia artificial impacta en los procesos, como vemos acá la primera columna. La inteligencia artificial entonces empieza a generar cierto impacto cuando deja de ser ya una demo y se empieza a integrar en el trabajo real, en tareas que ya existen, en flujos que ya cuentan con personas involucradas, en problemas que ya generan fricción todos los días. Pero como sabemos, los procesos por sí solos no funcionan, sino que son ejecutados por las personas. Y la adopción ocurre cuando estas personas ya vienen entendiendo cuándo usar la inteligencia artificial, para qué usarla, qué esperar de ella y cuánto confiar en sus respuestas. Sin esta confianza, la herramienta puede estar disponible, pero no se termina usando. Y todo esto sucede dentro de una cultura organizacional, una cultura de aprendizaje, una cultura de experimentación, una cultura donde está permitido probar, equivocarse, ajustar, volver a intentarlo. Sin esta cultura, la inteligencia artificial termina quedando como una herramienta que es muy interesante, pero opcional. Y esto se nota muchísimo cuando empezamos a trabajar con usuarios reales. Porque en los proyectos de inteligencia artificial aparecen perfiles muy distintos. Desde mi experiencia me he encontrado con que hay personas que llegan muy entusiasmadas y quieren automatizar todo desde el primer día. Otras que tienen muchísima curiosidad, pero miedo a equivocarse. Otras que esperan que la inteligencia artificial funcione como un sistema tradicional y claramente se terminan frustrando cuando responde distinto a lo esperado. También hay otros usuarios que directamente no encuentran dónde es que la inteligencia artificial les puede aportar valor. Por eso decimos que la tecnología es el habilitador, pero no es el cambio en sí. Y acá aparece una pregunta que nos va a llevar al punto número 4, que es, ¿quién ayuda a conectar la tecnología, los procesos, las personas? Y acá es donde el rol del análisis funcional que se vuelve sumamente central. Entonces, el analista funcional es el que viene a cubrir esta necesidad de conectar a la tecnología, a los procesos, a las personas, a la cultura. Ya no queda solamente con relevar requerimientos o documentar funcionalidades. Hoy en día también necesitamos traducir necesidades de negocio, definir los límites, el alcance, trabajar con estas expectativas de los usuarios, acompañar en la adopción
y ayudar a que la inteligencia artificial encaje en los procesos reales. Y lo interesante es que este cambio no queda solamente en la teoría, ya lo empezamos a vivir en el trabajo del día a día. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos a incorporar inteligencia artificial en tareas propias del análisis funcional, no con el objetivo de reemplazar el rol del analista, sino para potenciarlo y mover el foco hacia tareas de más valor. En Raona, por ejemplo, dentro del equipo Copilot, hemos diseñado, desarrollado un agente de uso interno dentro de Microsoft Copilot Studio y le hemos puesto el nombre de Asistia 360. El objetivo de esta gente es entonces potenciar las tareas del analista funcional. Por ejemplo, si un analista describe una necesidad en lenguaje natural, el agente lo que puede hacer es transformarla automáticamente en historias de usuario bien estructuradas. Y además, esta gente puede hacer muchas cosas, como detectar necesidades distintas, puede proponer criterios de aceptación, puede validar dentro de una estructura INVEST, puede aplicar diferentes estándares metodológicos e incluso ante un prompt puede detectar cuándo es que falta contexto y mismo pedir aclaraciones. Me parece que es interesante poder mostrarlo porque refleja muy bien este cambio del que venimos hablando. Entonces vamos a proceder a una pequeña demo de este agente, la Asistia 360. Voy a compartirles pantalla ahora del agente. Bien, como podemos ver, el agente se encuentra disponible en Teams y vamos a hacer una primera pruebita que dice lo siguiente. Crear historias de usuario y sus criterios de aceptación a partir de los siguientes requerimientos. Primero me gustaría aclarar que estos requerimientos son ficticios, fueron inventados simplemente para poder mostrar el funcionamiento de esta gente, ¿sí? Entonces, requerimiento número 1. El sistema debe permitir al usuario ingresar un centro logístico y una lista de materiales pegada desde un Excel, para verificar si hay stock suficiente de cada uno. En caso de que haya faltante, debe mostrar alternativas de centros con stock disponible y sugerir acciones como, por ejemplo, iniciar un préstamo, un pedido de traslado o una venta útil. Punto número 2. El sistema debe permitir al usuario autenticado ver sus reservas activas. Y al seleccionar una, se debe mostrar su estado y un botón para ver el detalle y los materiales asociados. Y un punto 3. El sistema debe permitir consultar las reservas de otro usuario ingresando su ID o IP, que al seleccionar una de ellas se muestra el estado de los materiales y si cuenta con algún error de, por ejemplo, campos incompletos o falta de stock de alguno de los materiales. Entonces le vamos a dar enviar y la idea entonces es ahora que la gente pueda crearnos estas historias de usuario y para cada una de ellas sus criterios de aceptación. Bien, entonces no vamos a leer una por una porque no viene al caso el contenido, pero simplemente que podamos ver reflejado cómo es que se ven estas historias de usuario y para cada una de ellas los criterios de aceptación. Me gustaría mostrarles otra cosa. Vamos con este segundo prompt, que es que para la historia de usuario número 2, que era esta de visualización de reservas activas del usuario autenticado, que nos genere los casos de prueba. Veamos que acá estamos ante un prompt bastante general, no estamos especificando el cómo queremos los casos de prueba, si queremos algo más, algo menos. Entonces acá nos trajo 3 casos de prueba para esta historia de usuario. Cada una vemos que tiene una precondición, ciertos pasos y un resultado esperado. Podríamos aclararla a partir de esto mejorando nuestro prompt
pidiendo una postcondición o quizás los pasos alternativos. Y por último, me gustaría mostrarles otra cosa que puede hacer esta gente relacionado también con este trabajo de tareas del análisis funcional, que es, si hay un equipo que es con un desarrollador, un analista funcional, un QA y un team leader. Ajustar la estimación de la cantidad de horas para cada uno de los roles separados por sus tareas para el requerimiento completo. Entonces ahora lo que nos debería traer es esta separación de cada uno de estos roles mencionados y tenemos para cada uno de ellos las tareas separadas y la cantidad de horas estimadas para cada una de estas tareas. Me parece interesante este último renglón que nos trajo acá. Estas estimaciones pueden ajustarse según la complejidad real detectada en el refinamiento y la experiencia del equipo. ¿No? Como diciendo que esta es una estimación que se da a partir de los requerimientos, pero que por ahí probablemente hayan muchas cosas por detrás y detalles que se tengan que ver, que requieran de esta mirada más humana, ¿no? Entonces, dejo de compartir y volvamos nuevamente a la presentación. Bien, entonces, como recién estábamos hablando, lo interesante no es solamente que, por ejemplo, esta herramienta, como pueden ser otras, que nos ahorra tiempo. Lo interesante acá es que se está cambiando directamente el tipo de trabajo que hace el analista. Porque el trabajo que iba más antes a todo lo que es a las tareas más bien operativas o repetitivas, ahora empieza a liberarse para tareas de más valor. Por ejemplo, a tareas que tienen que ver con entender mejor el proceso o trabajar en estas expectativas de las que estábamos hablando antes, en la validación de un contexto, en detectar estos riesgos, en el acompañamiento a los usuarios y mismo en diseñar en cómo es que la inteligencia artificial puede integrarse en el negocio. Ahora, este cambio también trae consigo algo muy importante, que es que los analistas hemos tenido que aprender nuevas habilidades. Habilidades sobre cómo interactuar con la inteligencia artificial, en cómo dar un mejor y mayor contexto, en cómo validar estas respuestas probabilísticas de los agentes, en cómo trabajar con la iteración, en cómo validar esta calidad de respuesta más allá del correcto o el incorrecto, en cómo incluso pensar a los procesos de una manera más transversal, en el acompañamiento que es sumamente clave en la adopción y en el cambio del que estamos hablando. Creo entonces que la inteligencia artificial no es que viene a eliminar el análisis funcional, sino que viene a correrlo hacia un rol mucho más estratégico. Y justamente por eso es que adoptar inteligencia artificial no es solamente incorporar herramientas, también implica el cómo podemos pensar en cómo es que evolucionan estos roles dentro de las organizaciones y nuestras maneras de trabajar. Me gustaría, antes de pasar a la última interacción, eh, ir yendo con una última reflexión, que es que como ya anduvimos viendo durante mucho tiempo, cuando hablábamos de inteligencia artificial, la conversación estaba entonces muy centrada en la tecnología, en el modelo, en la herramienta, en qué tan inteligente es un agente. Pero hoy vimos que cuando la inteligencia artificial entonces entra en una organización, empiezan a aparecer muchas otras variables relacionadas con los procesos, con las personas, la cultura, las expectativas, en las formas de trabajo. Entonces, ante esto, ahora sí, me gustaría pasar a una última pregunta de interacción, que es, después de este webinar, ¿qué creen que más impacta en la adopción de inteligencia artificial? Para responder esta pregunta, voy a dejar de compartir y vamos a volver por última vez al Mentimeter.
Y ahora se van a poder encontrar para poder responder esta última pregunta. De nuevo, esta pregunta es muy parecida a la primera, relacionada con que tienen varias opciones y pueden elegir una o más de ellas. Entonces, ¿qué creen que más impacta en la adopción de inteligencia artificial? Bien, ahí van apareciendo algunas respuestas. Nuevamente, vale repetir el tema de que si hay alguno que todavía no puede ingresar, puede hacerlo por menti.com con el código de acceso que vemos ahí en pantalla. Y si alguno está teniendo inconvenientes con la herramienta, puede escribir sus respuestas por el chat de la reunión. Facu, te vuelvo a preguntar si hay alguien que estuvo respondiendo por el chat. Bien, vuelvo a la cámara. No, Nati, por ahora no hay preguntas. Ahí habilité el micrófono para todos los que quieran preguntar. Ya está disponible si quieren, si les queda alguna consulta, alguna duda. También si no se animan a hablar, lo pueden mandar por chat. Eh, no sé, Nati, vos si tenés algo más para decir. Em, Solamente quizás esto de que me parece muy interesante todo lo que fue surgiendo, que podemos ver que, bueno, que la tecnología sigue siendo importante, pero quizás ya no va a aparecer solamente en el centro de la conversación cuando hablamos sobre la adopción de inteligencia artificial. Y más que nada retomar esto de que cuando la inteligencia artificial entonces llega a una organización, el verdadero desafío va a dejar de ser solamente técnico y quizás ahora sí el desafío va a pasar en cómo integrar la inteligencia artificial en esta forma de trabajar. Nada, y un poco esta era la idea, el objetivo era este, el cambio de mirada en la adopción de la inteligencia artificial. Así que nada, un poco eso y bueno, muchas gracias a todos por sumarse y ahí como decía Facu, si alguno tiene preguntas, dudas, alguna reflexión, todo más que bienvenido. Bien, hasta que se anime alguno a hacer unas preguntas, primero que nada les quiero agradecer a todos por asistir al webinar. Como les dije al principio, les va a llegar un mail. Muchas gracias, Jimé, por la respuesta. Les va a llegar un mail con la grabación para que la puedan ver, compartir y demás. Y después también los invito a seguirnos en nuestro LinkedIn, donde van a poder ver todo lo que es nuestro contenido relacionado a IA, agentes, tecnología en general. Y para los que estén interesados, el próximo viernes 12 a las 12 horas vamos a hacer un webinar dictado por Román, nuestro especialista en transformación digital, que básicamente va a estar hablando él sobre la transformación digital en lo que son empresas y demás. Es como este webinar, va a ser gratuito, va a ser al mediodía, pueden sumarse tranquilamente todos los que quieran y la invitación va a estar también en nuestro perfil de LinkedIn para todos aquellos que estén interesados. Así que si no hay, a ver si hay alguna pregunta más. Bien, por ahora no hay. Ah, está, Daniel, sí, levantaste la mano. Si querés, Eh, sí, hola, ¿me escuchan ahí? sí, te escuchamos bien. Vale, bueno, hola Natalie, quisiera preguntarte sobre todo cómo sería posible adaptar estas tecnologías o estos agentes a personas externas de la organización. Es decir, mi empresa trabaja es B2B, entonces trabajo con clientes que van a utilizar esta herramienta de IA, pero no tienen como la facilidad de capacitarse con las personas de mi empresa, sino que tienen que hacer un proceso como automático, eso reflexivo de interactuar con esta gente y poder resolverlo. Entonces, ¿cómo sería el proceso más fácil para que estas personas externas a la empresa puedan llegar a lograr un buen manejo de la IA? No. Bien, creo que en primer lugar, nada, es súper importante quizás estos tips relacionados con todo lo que tiene que ver con el entendimiento del alcance de un agente, de que tiene un rol, de que, nada, que tiene un límite, que no es un agente para todo. Y después, bueno, aclarar que nosotros como Raona somos partner de Microsoft y todas las herramientas que usamos entonces trabajan dentro del contexto de la organización.
bueno, justamente para asegurar, nada, una alta seguridad en todo el tema de la información que hay por detrás y que manejamos en los agentes. No sé si eso contestaba un poco tu pregunta. Sí, 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 vale. O sea, para darte un pequeño contexto, para no alargar la pregunta, lo que pasa es que yo trabajo con clientes de supermercados, ¿sí? Entonces el administrador del supermercado lo que va a hacer es que a partir del programa que yo diseñé, él puede resolver ciertas preguntas referentes a su manejo de operaciones en el supermercado y las va a resolver a través de esta agente de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, claro, puede ser un poco complejo para esas personas que de pronto no tienen el manejo que uno puede llegar a infundir dentro de una organización, sino que son externas. Entonces, a eso me Ujú. refería, pero en parte sí me respondiste la pregunta. Muchas gracias. Bien, sí, creo que me parece incluso hasta interesante para seguir indagando en todo lo que estás diciendo en este requerimiento, que me parece que está muy bueno. Propongo mismo, Facu, si de alguna manera se puede habilitar algún contacto para seguir indagando sobre este requerimiento y nada, y tener ese espacio quizás de consultoría con Daniel. Sí, ahí junto con la grabación de este webinar les va a llegar un enlace de contacto también como para que quienes estén interesados en seguir una conversación lo puedan hacer. Así que Daniel, si en el caso de que necesites alguna consulta o algo más, dentro del enlace de contacto que te va a llegar en el mail, te vas a poder contactar con gente de nuestro equipo para que te ayude más personalizadamente. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, ¿alguna consulta más? Muchas gracias, Filipe, por el comentario. Si no tenemos más consultas, les vuelvo a agradecer su participación, les deseo una linda semana y bueno, para quienes se sumen al webinar de Román el 12, nos vemos ahí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Muchas gracias todos. a todos.